Señores, hablaremos esta noche de cabezas perdidas. Y aclarando, se trata del destino curioso de la cabeza de algunos personajes célebres. Vamos a ver primero qué pasó con Oliver Cromwell, que murió en el año 1658, cuando todavía gobernaba sobre Inglaterra. Cromwell fue el protagonista de, digamos, la especie de revolución republicana que hubo en Inglaterra, que fue un intermedio entre el rey Carlos I, que le cortaron la cabeza, y Carlos II, que fue el rey de la Restauración. Cuando todavía gobernaba Inglaterra, en realidad era protector de Inglaterra, tenía esa jerarquía. Protector de Inglaterra, Escocia e Irlanda era Oliverio Cromwell. Bien, 2 años después de ser enterrado con todos los honores en la abadía de Westminster, su cuerpo embalsamado fue, producida la restauración. ¿Se entiende? Ejerciendo el poder, murió. Lo enterraron con todos los honores. Vuelve la monarquía, lo desenterraron y lo arrastraron el cadáver hasta Tyburn, donde lo colgaron para exponerlo. Estaba Carlos II ya en el trono. Después de ser expuesto algún tiempo, el cadáver de Cromwell fue decapitado. La cabeza fue empalada, disculpen ustedes, sí, señor, en un poste de 8 metros de altura. Imagínense, ¿no? Y lo pusieron sobre el tejado del Westminster Hall en Londres. Parece que la cabeza de Cromwell permaneció 25 años en el tejado. 25 años. O sea, era una antena de televisión. Algo así. En 1685 vino una tormenta, una enorme tormenta, que levantó todas las tejas del Westminster Hall, y junto a esas chapas, tejas, qué sé yo, voló también la cabeza de Cromwell. Después de la tormenta empezaron a buscar la cabeza, pero no apareció. Andá a saber dónde habrá ido a parar. Finalmente se la dio por perdida, así que es inútil que aquellos que visiten Londres empiecen a mirar al piso para ver si encuentran la cabeza de Cromwell. Años después se descubrió que había sido encontrada en realidad por un capitán de la guardia, pero que este hombre no había comunicado el hallazgo y se había quedado con ella. La escondió en su chimenea para mostrársela a sus amistades. Cuando venía alguno de visita, mirá lo que tengo, mirá lo que te voy a mostrar. Señor, y ahí por favor, pelaba la cabeza de Cromwell y todos se desmayaban. ¿qué le parece? Qué cosa, ¿no? Cuando el capitán estaba a punto de morir, le confesó a su hija que tenía la cabeza de Cromwell en la chimenea, tenía. Bueno, la muchacha se deshizo de la cabeza lo más rápido que pudo. Vino a saberse que terminó formando parte de un museo de curiosidades de los pueblos de Inglaterra. Parece ser que de nuevo la cabeza de Cromwell cambió de propietario, ya que se tiene constancia de que en 1775 pertenecía al actor británico Samuel Russell. La había adquirido en una subasta por unas pocas monedas. Según cuentan, Russell llegó a ofrecer esta reliquia al colegio Sidney Sussex, en el que Cromwell había estudiado. Pero la institución, el Sidney, ¿no? Rechazó el donativo. Mitad porque Russell la quiso vender y mitad porque no podía quedar mal con el rey, ya que la institución real nunca ha estado muy bien con Cromwell, ni vivo ni muerto, ni completo ni con ninguna de sus partes. Se cuenta que en los últimos años de su vida el actor Samuel Russell estaba en bancarrota y sobrevivió gracias al dinero que recaudaba exponiendo la cabeza de Cromwell en la ventana de su casa. Russell mantenía la cabeza tapada con un paño y al que le garpaba 1 libra se la mostraba. Ah, mire, se encontró. A mí 1 libra me parece demasiado.
¿Cuánto es? Bueno, en esa Era época muchísima mucho. guita. En 1787 era mucha guita una libra. Y más Para ver. una cabeza. A ver, dame una libra, mirá, te la muestro. Sí, ya está. Ya Terminó está. la vuelta. Había que laburar mucho para ganar una libra. Bien, todo mentira esto. En 1787 Russell se deshizo de la cabeza y se la vendió a unos comerciantes que la expusieron en la calle Barnes de Londres, pero los tipos que la exponían se fundieron. El local lo compró el doctor Wilkinson y este hombre a veces se paseaba con la cabeza puesta en un palo, luciéndola como carta de presentación durante su recepción. Sí, ahí viene. Cada vez que hacía un bailongo o un asado, no dejaba de colocar la cabeza de Cranwell en un palo, en un lugar bien visible para alardear. Sí, señor. Bien. Muchos años después, en 1960, un descendiente de Wilkinson tuvo la gentileza de devolverla gratarola al Sidney Sussex. Y esta vez la dirección del colegio aceptó, pero en lugar de ponerla en una vitrina, decidieron que la cabeza fuera enterrada discretamente en los jardines de aquella institución y por fin terminaron las andanzas de aquella cabeza. Una historia tremenda. Vamos a otra. El melón de Descartes. Sabemos que Descartes murió en Estocolmo en 1650, 5 meses después de haber sido convocado por la reina Cristina de Suecia. 2 años más tarde su cuerpo fue exhumado a petición de sus amigos que querían que fuera enterrado en París. Por ese motivo el cuerpo de Descartes fue enviado a Francia, todo menos el dedo índice, Mire, que según parece se lo había quedado el embajador de Francia en Suecia. Para disculparse, el embajador declaró que sentía una profunda admiración por el filósofo y que quiso quedarse con el mismo dedo que había servido para escribir las famosas palabras cogito ergo sum, pienso, luego existo. No sé por qué se le ocurría al embajador que Descartes había escrito aquellas palabras con el dedo. Claro, y él Que hacía largos siglos que la gente escribía con toda clase de instrumentos. Durante el viaje a Francia, un capitán de la Guardia Sueca que vigilaba los restos de Descartes optó por reemplazar la cabeza del gran pensador por otra que seguramente no estaría a su altura. Los amigos de Descartes recibieron entonces un cuerpo con otra cabeza, pero no se dieron cuenta y rindieron al cadáver todos los honores y discursos del caso. Se ha sabido que el verdadero cráneo de Descartes pasó de coleccionista en coleccionista hasta que cayó en manos de un zoólogo llamado Georges Cuvier, un consultor científico del emperador Napoleón. Cuvier permitió al doctor Lavater, uno de los fundadores de la frenología, examinar el cráneo de Descartes. Lavater, después de estudiar ese cráneo, dijo que por los contornos de su cabeza Descartes poseía buenas facultades. Bueno, y que eso explicaba, según sus palabras, tan regular administración de su interior, aplicada al álgebra, a la geometría, a las matemáticas y a la óptica. Sin embargo, Lavater concluía que Descartes no era tan gran pensador como se creía. Bueno, entonces estallaron las dudas en Francia acerca de si aquel era ciertamente el cráneo de Descartes. Bien. Mientras tanto, Napoleón, entusiasmado con el tema, pidió ser estudiado en vida por un equipo de frenólogos. Y estos frenólogos osaron decirle a Napoleón que sus virtudes no eran tan sobresalientes como la opinión que él tenía de sí mismo. Napoleón entonces, con tono imperial, declaró que la frenología no debía tener cabida entre la sociedad científica francesa. Último caso. Sir Walter Raleigh fue decapitado en 1618 por orden del rey Jacobo I. Su esposa, Bess, enterró el cuerpo, pero se quedó con la cabeza.
con la cabeza de Raleigh, ¿no? La hizo embalsamar y la tuvo consigo durante el resto de su vida. Parece que la guardaba en una bolsa, la guardaba. Eventualmente, cuando recibía visitas de renombre, la ubicaba decorada en una repisa. Andás a ver cómo la decoraría. Y con algo navideño, por Sí, ejemplo. claro, le colgaba bolas. Sí, algo así, de brillos. Tras la muerte de la esposa de Raleigh, su hijo se encargó de guardar la cabeza de su padre y finalmente decidió enterrarla en 1666. Y estas son las tres historias de cabezas andariegas que tenemos hoy: la de Cranwell, la de Descartes o la de Raleigh, aquel que trajo el tabaco desde Virginia. Virginia se llama así en homenaje a la reina Isabel I de Inglaterra, a la que le decían la reina virgen. Y entonces Raleigh, que descubrió, o que, mejor dicho, que viajó a aquel lugar, bautizó esos parajes con el nombre de Virginia y le trajo el tabaco de allá. Trajo el tabaco de allá y después empezó la explotación del tabaco en Europa. Lo bueno es que, o lo malo, es que la reina Isabel I detestaba el tabaco. Raleigh fue un poco novio de la reina Isabel, pero al final no se casó con ella, como en realidad no se casó nadie, ¿no? Bueno, dediquemos esta charla a todos los desmemoriados que pierden su cabeza y se olvidan de todo. Es clásica la queja de las madres: no te olvidas la cabeza porque la tenés pegada. Bueno, en este caso no. También se dice del enamorado, ¿no? Sí. O la enamorada. De todo te olvidas cabeza de novia. Sí. Anoche dejaste allí sobre el piano que ya jamás tocas, etc. Hemos ido a buscar discos que ilustraran estas cosas que hemos contado, y pensamos en el episodio del extravío de la cabeza de Cranwell, que permaneció 25 años clavada en un palo sobre el tejado del Westminster Hall, y que después se voló por la tormenta junto a todas las tejas de aquel caserón. Y entonces hemos resuelto ilustrar este episodio con el vals que oportunamente se compuso para evocarlo, que se llama Caserón de Teja. No, es de otro caserón, de Belgrano, habla de otra cosa. No importa, ese es un disimulo que han puesto, Bueno, no sé, para evitar problemas con la realeza de Inglaterra. Vamos a dedicar también esta canción a mi tía Alcira, cuya canción preferida es precisamente esta, Caserón de Teja. Escuchamos la extraordinaria versión de Libertad Lamarque. Adelante.